Ocasión vamos a hablar sobre el Chorro de Quevedo. El Chorro de Quevedo es uno de los icónicos lugares más importantes de la historia de Bogotá. Es el lugar de encuentro entre el pasado prehispánico y el mito fundacional de la ciudad. El Chorro, como se le llama normalmente, es uno de los espacios públicos de mayor interés cultural y turístico de la Candelaria. Su historia más reciente transformó radicalmente su espacio, su aspecto y su ambiente, hasta llevarlo a ser un lugar de identidad bogotana y de paso obligado para cualquiera que visite el centro histórico de Bogotá. A principios de los años 80, el Chorro de Quevedo era una plazuela bastante austera de paredes blancas, con un aspecto casi desolado. Tan solo una pila de piedra puesta en 1968 rompía su particular monotonía. Su población flotante era bastante escasa, los vecinos se conocían entre sí y casi ninguna tienda se encontraba a su alrededor. Para entonces ya se había establecido en los anales de la historia bogotana que esta pequeña plazuela había sido el lugar de la primera fundación de Bogotá. Para rememorar este hecho se escribió en piedra sobre el dintel de la fachada de una de las casas de la plazuela las fechas de fundación de la ciudad, la muy recordada y conmemorada del 6 de agosto de 1538 y la olvidada y totalmente desconocida del 27 de abril de 1539, fecha de la fundación legal de la ciudad en la Plaza de Bolívar. Este acto fue rechazado entonces por varios historiadores. Durante mucho tiempo fue normal que en los colegios distritales de la ciudad para el 6 de agosto de cada año se pidiera a los niños diseño una maqueta que recreara la fundación de Bogotá. La maqueta tenía el objetivo de enseñar cómo Gonzalo Jiménez de Quesada fundó la ciudad por medio de dos chozas y una iglesia. Este ejercicio, como la plantea el historiador Fabio Zambrano en apariencia educativa, resultaba en realidad ser un verdadero ejercicio bastante eficaz de negación del pasado indígena de la ciudad, pues el mensaje resultaba en que Jiménez de Quesada había llegado a construir desde la nada. Nunca en los colegios se explicó que los españoles se quedaron en esas tierras porque los muiscas eran una cultura con un territorio dominado, con cultivos y asentamientos en diferentes partes de la sabana. Uno de estos asentamientos fue al parecer Tizaquillo, tierra de descanso en Chicha, que estaba ubicada donde hoy es el Chorro de Quevedo y que en tiempos coloniales se llamó Pueblo Viejo y donde proviene la palabra Tuzaquillo. Fue este lugar el escogido por Jiménez de Quesada para asentar su tropa mientras volvía a España a dar cuenta de las tierras conquistadas. La razón para escoger el sitio era el de ser un lugar alto, protegido contra ataques de los indios y desde el cual se dominaba la sabana, pero además porque el lugar contaba con un asentamiento indígena establecido. Por sus atributos, Gonzalo Jiménez de Quesada ordenó al capitán Gómez de Corral la misión de conducir y vigilar a los indios para la construcción de 12 boyos en ese territorio. Esa teoría del Chorro como lugar de asentamiento militar y no como lugar de fundación fue planteada por el historiador y arquitecto Carlos Martínez en 1976, basándose en investigaciones realizadas por Juan Friede, quien había cuestionado al 6 de agosto como fecha de fundación de la ciudad. Al mismo tiempo, Martínez planteó em, que la iglesia conocida como del humilladero donde se realizaba la misa fundacional no se construyó al lado de las 12 chozas, sino en un terreno más abajo de lo que hoy es la Plaza Santander. Sin embargo, la iglesia del humilladero fue consagrada solo hasta 1544. El lugar de esta primera iglesia con su misa fundacional es incierto. Hasta finales del siglo XIX, en esta Plaza Santander permaneció la ermita del Humilladero, la cual fue demolida bajo el absurdo argumento de que afiaba la plaza. De esta valiosa y sencilla ermita quedó una veleta de hierro que se conserva en el Museo Nacional, una foto de 1863, un grabado de 1882 y una maqueta que reposa en el Museo de la Independencia. A partir de estas imágenes y de acuerdo con la escritora Elisa Mujica, en los 70 se hizo una evocación arquitectónica en el Chorro de Quevedo con la construcción de la ermita de San Miguel del Príncipe.
aunque la fachada de ambas ermitas no son exactamente iguales, sí son muy parecidas. Esta iglesia construida con técnicas coloniales ayuda a reforzar la historia de la fundación de Bogotá el 6 de agosto de 1538 en el Chorro de Quevedo, con 12 chozas y una ermita que la gente por obvias razones cree que es colonial, pero que es de 1972. Fue así como se construyó entonces la maqueta del mito fundacional de Bogotá en el Chorro de Quevedo. Para entonces, ¿en qué área se ubicaba Tizzaquillo? Carlos Martínez se remitió a las crónicas. Fray Pedro Simón escribió en 1620 que los españoles se instalaron en una aldea llamada Teusaquillo, que hoy pertenece, eh, lo que significa que esa aldea existía a manera de barrio periférico. Carlos Martínez plantea que si aún existía, no podía estar en el área central de la ciudad ocupada por la población española. También el cronista Aguado, anterior a Simón, afirma que Teusaquillo es un sitio un poco alto, corroborado y fortalecido. Para Piedrahíta, en 1776, este sitio es conocido en Santa Fe como Pueblo Viejo, expresión que se utilizó en el siglo XVI y XVII, cuyo significado fue asociado a un caserío abandonado por los indios o el primitivo emplazamiento de una fundación asentada por los españoles y luego desplomada o mudada a otro lugar. El Chorro de Quevedo fue un lugar de frontera entre la ciudad española y la ciudad indígena. Hacia el costado suroccidental de la plazoleta se encuentra la ciudad de la Traza en Damero, la del orden español con vías equidistantes, el lugar donde residían los ciudadanos, la que levantaba en planos, y hacia el costado nororiental de la plazoleta, al otro lado de la ahora canalizada quebrada de San Bruno, donde la traza urbana española no existe, se pierde y parece desvanecer en la topografía que dio como resultado calles retorcidas y asimétricas. Se encuentra la ciudad indígena que nunca referenció un plano antiguo y al que los españoles llamaron Pueblo Viejo. Como resultado de este urbanismo espontáneo surgió la calle del Embudo, puerta de entrada del Chorro. Su pequeña cuesta, su suelo empedrado, su asimetría y su forma la hacen ser una de las calles más famosas de la ciudad. La calle del Embudo es una calle angostísima en uno de sus extremos y algo ancha en el otro lado. Menos de 1 metro tiene de la cerca a la otra en el extremo sur, con antiguo chorro del Padre Quevedo y desembocadura de la calle Palomar del Príncipe, hoy calle 13, y poco más de 3 metros en el extremo norte, que se precipita sobre la pendiente de la actual Plaza de la Concordia. Es una especie de embudo al revés. Su encanto radica no solo en su aspecto, sino en su profusión de establecimientos dedicados al detalle de toda clase de bebidas, principalmente de la chicha, cerveza y el café. En los años 50 la calle del Embudo presentaba el aspecto de ser una calle muy sencilla, gris y blanca, lejana del profuso colorido que hoy tiene. Era habitada por familias sencillas como la del zapatero Francisco Forero, los días que eran los plomeros de la cuadra, la de Tatano Pinilla, que desde principios del siglo XX fue un viejo encuadernador, y la más famosa, la de los Gaitán, que contaba entre sus miembros con el tullido dedicado a vender estampillas y papel sellado en el antiguo convento de Santo Domingo. En la cuadra también vivía el sastre Cristóbal Barrios, que tenía la única tienda de la cuadra, cuyo surtido era una docena de cervezas, media de gaseosas, una botella de puro, unos panes, unos bocadillos y la chicha que no hacía falta. Hoy en el callejón del Embudo se encuentra cerca de 20 tiendas, 6 de esas son café-bares que atraen principalmente a la población juvenil y universitaria que transita la zona, la chicha y la cerveza, que son los principales atractivos para una rumba nocturna de viernes a sábado o sábado. El café y todas sus variaciones son bebidas mucho más vespertinas. A lo largo de la calle del Embudo se encuentran los café-bares, al Café del Chorro con un interior sobre los patios resultantes de la canalización de la quebrada de San Bruno, el Café Aragón, el Café Ático Pequeño y de 3 pisos y el Coffee Shop, todos dedicados a los mejores sonidos del rock, el hard rock
el heavy metal y como un pequeño oasis en medio de los cafebares y los bares dedicados al consumo de chicha, se encuentra el pequeño café Casa Galería, el cual forma parte del Hotel Casa Galería, especializado en hacer pequeñas exposiciones mensuales de artistas emergentes y en vincular productos tradicionales que venden en otros locales del callejón.